Grupo Oro presentan. En más información, esta mañana en Oro Noticias le presentamos una mesa especial con los actuales diputados locales de los diferentes partidos políticos. Y vamos a buscar que realmente el debate sea de una madurez política, que sea de altura y pues obviamente es parte de un parlamento que verdaderamente se dan pues muchos temas a la deriva y pues dentro de Compromiso por Puebla pues obviamente buscaremos siempre esa unión y ese trabajo. Dentro del PRD pues obviamente criticaremos y analizaremos todos los temas a discutir, siempre siendo propositivos y generando un diagnóstico y un diálogo de trabajo. Lo que sucede el sábado es un reflejo de la propia composición de la Cámara. La Cámara es plural, los propios partidos, al interior de los partidos no hay unanimidad, hay distintas formas de pensar, hay distintas formas de percibir las cosas, de percibir la realidad. Creo que debemos entender que en una democracia hay disensos, necesariamente, y de parte de tu servidor creo que no me deja satisfecho, porque lo que refleja es que no logramos que los acuerdos tomados, los acuerdos parlamentarios tomados entre los coordinadores de los grupos parlamentarios bajaran realmente a que nuestros propios compañeros los hicieran propios. Uh-huh. Yo creo que en este sentido sin duda requerimos un mayor esfuerzo, sin duda requerimos más diálogo, sin duda requerimos compartir más la percepción que tenemos de la realidad para buscar que los acuerdos nos permitan que esta legislatura realmente sea una legislatura capaz de transformar al Estado. Creo que tenemos que trabajar intensamente en este esfuerzo, Iván, en un diálogo entre todos los partidos, pero también al interior con cada uno de nuestros compañeros diputados. Sin duda alguna. Rafael Márquez, tú estás, José Luis Márquez, Pepe querido, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás satisfecho cómo arrancó la legislatura? Mira, primero preguntaste que no se cumplió. Sí. Hicimos un acuerdo los coordinadores parlamentarios. José Juan estaba de acuerdo, respetaba esos acuerdos parlamentarios, sin embargo no los firmaba, pero estaba de acuerdo en que fuera una sola postura. Y bueno, fue el partido Nueva Alianza el que rompió el acuerdo al subir Héctor Alonso. Cuando nos comentan que puede subir, yo lo platiqué con Mario, estábamos en desacuerdo, José Juan también, al ver que el presidente sí le da el uso de la palabra a Héctor Alonso, nosotros esperábamos que se la negara, porque el orden del día no estaba sometido a consideración del Pleno, porque es la sesión solemne de inicio. Y ahí el reglamento incluso impide que hagan uso de la palabra, así ¿no? Es. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido José Juan me comentó, y yo voy a subir, yo también, y mandamos al diputado José Lauro también a que fijara una postura. Ahí es donde se rompieron los acuerdos. Entonces, pero eso no quiere decir que esto vaya a ser permanente. Habrá cosas en las que debamos de coincidir y construir acuerdos, y habrá cosas en las que no coincidimos. Pero dime, José Luis, si en esto que es tan elemental, un acuerdo, dice Arechiga, el diputado Arechiga, de acuerdo parlamentario, si un acuerdo de esta naturaleza, que es tan simple, tan elemental, no lo pudieron cumplir, ¿qué nos hace pensar que sí puedan con otros? ¿Qué nos debe hacer pensar a los poblanos? Bueno, yo creo que es el inicio, como decía Guillermo, y que tenemos que ir trabajando al interior de nuestras bancadas cada uno para ir consensando las decisiones que tomemos los coordinadores, con esa responsabilidad que ellos nos dan, y debemos de trabajar siempre en pro de la construcción de los acuerdos y sí honrarlos y en el cumplimiento de ellos, porque si no se cumplen, eso nos genera más conflictos al interior. Va a decir, oye, te van a cumplir, no van a cumplir, ¿qué va a pasar con las decisiones o sorpresas que se puedan tomar en el Pleno, ¿no? Que al final del día eso se traduce en un alto riesgo para, bueno, pues el desarrollo de una buena legislatura, una legislatura histórica como la que estamos pensando. Mario. Completamente de acuerdo, Iván. Nosotros en el Partido Acción Nacional creemos que se requiere haber confianza, se requiere haber certidumbre a fin de que podamos sacar adelante una agenda legislativa muy ambiciosa como la que tenemos, porque la composición de la Cámara hace necesaria la interacción entre distintas fuerzas políticas para construir una mayoría absoluta, y si queremos sacar reformas constitucionales, también para sacar adelante una mayoría calificada.
Y en ese sentido el PAN, me da mucho gusto expresarlo, creo que mostró mucha madurez el sábado, cumplimos fielmente todos los acuerdos, y también cuando se requirió expresamos nuestra opinión crítica, fundada, pero siempre elegante, ¿no? Sin anteponer el protagonismo a los intereses de Puebla. Nosotros hemos manifestado que el Partido Accional, así lo queremos, lo hemos platicado en la bancada, queremos que sea el motor de la agenda legislativa y por eso nuestra actitud propositiva, nuestra actitud siempre de honrar los acuerdos, porque entendemos que esto es el requisito fundamental para seguir transitando en la legislatura. Sin duda alguna, y la política, vamos, moderna, la política efectiva en el mundo entero se basa a partir del principio, los acuerdos son para cumplirse. Ahora, hemos hablado de acuerdos y de acuerdos y de acuerdos. ¿De qué acuerdos hablamos, diputado von Rasfel, si eres tan gentil? ¿Cuáles son los acuerdos que tuvieron previo a la legislatura? Me dicen que entre otros fue el de no tocar a Mario Marín Torres con esta, última etapa de su gobierno, ¿es correcto? Mira, Iván, yo te quisiera recordar que el 4 de julio hubo una decisión importante de la ciudadanía, ¿no? Y la decisión no fue solamente de elegir un gobernador, sino una integración verdaderamente plural del Congreso. En esa medida es importante el juego, ¿no? El diálogo, el debate entre las diversas fuerzas políticas. Hoy yo tengo el honor de encabezar los debates, ¿no? Los diálogos en el Congreso. Y bueno, pues por supuesto que somos muy respetuosos, independientemente de que yo provengo del Partido Acción Nacional. Hoy en mi calidad de presidente de la mesa directiva, pues tengo que respetar los diálogos de los propios coordinadores parlamentarios y los acuerdos a los que ellos lleguen, ¿no? ¿Con Sí, quién? ¿Los acuerdos con entre quién? ellos. Los acuerdos parlamentarios que se construyen entre los propios coordinadores Estrictamente parlamentarios. entre las fuerzas, Mario. Así es, volviendo a tu pregunta, Iván, creo que es muy importante enfatizarlo. Nosotros nos estamos refiriendo a acuerdos que se tomaron en el Congreso del Estado, De en acuerdo. ninguna otra instancia. Acuerdos que se tomaron única y exclusivamente entre diputados, sin la injerencia, sin la sugerencia de cualquier otro tipo de actores. Y los acuerdos a los que nos referimos son muy concretos. Nosotros decidimos que debido al formato tan rígido, imperfecto, poco, que refleja en poca medida la pluralidad y la democracia imperante en el Congreso, acordamos que habríamos de fijar una postura única que se expresó a partir de el diputado del PT, en la cual había coincidencia en torno a 3 grandes puntos. El primero, la crítica al formato de gobierno, la crítica a la imposibilidad de contar con la presencia del gobernador. Ahí había una coincidencia, porque todos hubiéramos querido tener la posibilidad de dialogar personalmente con él. En segundo lugar, la voluntad de hacer un ejercicio de análisis informado del informe que presentó el gobernador Mario Marín a las 57, porque no nos lo presentó a las 58. Lamentablemente el sábado todavía no teníamos los elementos necesarios para llevar a cabo ese ejercicio de análisis informado, porque no habíamos conocido el documento. Nosotros lo que planteamos es que no vamos a rehuir a nuestro derecho de hacerlo, pero que queremos hacer un ejercicio serio. No queremos hacer una crítica sin fundamentos o una alabanza peregrina. En ese sentido estábamos pidiendo la oportunidad de llevar a cabo el análisis, y durante la glosa del informe que se avecina los próximos días, entonces sí, cada partido fijará su postura y seguramente habrá pues un análisis serio, crítico respecto a las omisiones, aciertos y acciones que desde nuestro punto de vista son incorrectas. Y un tercer punto de coincidencia, y creo que es el más importante en el fondo, es el que compartimos todos en torno a la voluntad de sacar las grandes reformas que Puebla requiere adelante, el no dejarnos contaminar por coyunturas, el que estamos en 2011 y no hay que empezar a pensar ya en el 2012, porque hay quienes ya están haciendo uso de la palabra en ese único sentido. Y Puebla lo que requiere es que utilicemos este año al máximo para sacar todas las reformas posibles, para que busquemos los acuerdos y para que antepongamos en todo momento a Puebla por encima de nuestros protagonismos o nuestros intereses partidistas o personales. Esas eran las 3 grandes coincidencias del documento. De hecho, esta, ha sido la tónica en las mesas previas con las que he platicado y en las que hemos lanzado mensajes a la ciudadanía con cada uno de ustedes.
Por eso es el acuerdo de tener una mesa mensual. Literalmente, que ustedes asuman su compromiso y que cada mes vengan y hablen con congruencia en función de lo que dijeron el mes pasado y de lo que ha resultado en el trabajo de ese mes en corriente. Por eso, pues la pregunta hoy más que nunca se las hice en el pasado, hoy son diputados en funciones y la vuelvo a hacer. Estamos sentados y estoy hablando con diputados con un poder libre y congruente o con legisladores que van a ser fieles a una línea. José Juan Espinosa es diputado de Convergencia, está en la vía telefónica. Declaraste que hoy día el poder del Congreso está en riesgo de que pierda autonomía, de que, bueno, pues pierda esa capacidad de ser literalmente ello, un poder en funciones en el Estado de Puebla, por los acuerdos cupulares, dijiste. ¿De qué estamos hablando? Así es, Iván, como lo señaló de manera muy atinada el diputado José Luis Márquez, una vez que Convergencia no comparte y no firma, pero además solicita al diputado Ceferino Martínez que retire en el discurso, el contenido del discurso, el nombre de nuestro partido, pues nosotros lo hicimos porque estamos convencidos que no podemos avalar acuerdos antidemocráticos que pretenden callar la voz de quienes tenemos la obligación de ser congruentes, así como lo hemos actuado en el pasado. Nosotros vamos a actuar de manera libre, de manera congruente, no con ese tipo de términos que pretenden utilizar protagónicos, ni soberbia, ni orgullo, sino simplemente lo que representa ser congruente, que en estos tiempos en política, Iván, pues es muy escaso, es una conducta muy escasa que nosotros vamos a buscar en todo momento, y bueno, por esa razón Convergencia no podía firmar un acuerdo totalmente antidemocrático. ¿En qué país del mundo un diputado de izquierda puede hablar a nombre de diputados de la derecha en una sesión solemne, o en qué parlamento moderno se pretende que los partidos políticos que tenemos la obligación jurídica, moral y política de emitir nuestro punto de vista, nuestro posicionamiento en el marco de un informe que rinde el titular del Ejecutivo, pues pretendían simplemente que nos quedáramos callados? Por esa razón nosotros no avalamos ese acuerdo cupular, y es cupular porque tiene sus orígenes en una serie de acuerdos en este periodo de transición que están a la vista de todos los poblanos, y que por supuesto que algunos de ellos no los compartimos. Cupular, vuelvo a hacer la pregunta, José Juan. ¿Cupular entre qué poderes, entre qué instancias? Y desde luego... Cupular me refiero al bipartidismo que se ha pretendido instaurar en nuestro país y en nuestro estado desde hace muchos años. A ver. Fuimos testigos como el diputado Mario Riestra, hace ya algunas semanas, cuando estábamos en un momento muy difícil en lo que toca a una serie de acciones que pretendía concretar el Ejecutivo actual, el gobernador Mario Marín, pues todos fuimos testigos de un acuerdo que pretendía tomar con la dirigencia estatal del PRI. Yo aplaudo que el PRI no se haya prestado a avalar acuerdos donde no estaban presentes todas las fuerzas políticas, como hoy lo están haciendo una vez más, y por esa razón, Iván, nosotros, a nombre de Convergencia, vamos a actuar de manera libre. Nuestra alianza es con el gobernador del estado, con el gobernador electo, el doctor Rafael Moreno Valle. Creemos en él, pero también tenemos la responsabilidad de trabajar desde nuestra trinchera para que se tenga un buen gobierno en estos tiempos modernos. Y no podíamos empezar de manera incorrecta en esta primera sesión avalando acuerdos antidemocráticos, ilegales, pues ya quedó claro que violaron una y otra vez el reglamento interno del Congreso, la propia ley orgánica, y por supuesto que, Iván, que sabemos que habrán costos, que esta conducta congruente y en todo momento ejerciendo nuestro derecho a la libertad y a la libertad de expresión, pues nos puede traer consecuencias, y estamos preparados para todo, Iván. A ver, ya son muchos, sin duda alguna, mensajes importantes. Estoy hablando con el diputado José Juan Espinosa. Punto número 1, hablando de mensajes y hablando de costos, en un momento lo voy a tocar. Te pidieron callar, me dices esta mañana, nos pidieron callar. ¿Quién se los pidió? Esto fue una producción de Grupo Oro.